Bienvenidos a Cinepiola, buenas noches. Esta noche, La Bruja de Blair. El proyecto de la Bruja de Blair. El proyecto de La Bruja de Blair. Ya, chicos, para ir de lleno al asunto, ¿quién quiere presentarla? Como yo presenté la última vez, me gustaría que presentara alguno de ustedes. ¿Gabriel, le das? Yo no sé si estoy capacitado realmente para explicarla bien. No sé si tú te sabes mejor cómo poder explicarla. No, dale Danilo. Danilo es mejor, dale. Dale, dale, Sí, normal. dale, Bueno. además que tú la presentaste. Po. Sí, es verdad. Ya. Bueno, yo la propuse también, así que... Bueno, esta es la historia de Heather, de Mike y de George, que son tres estudiantes de cine que quieren hacer un documental sobre la supuesta leyenda de la Bruja de Blair, que sería una especie de leyenda urbana del pueblo. No recuerdo el nombre del pueblo, lo vamos a poner en un clip después. Que supuestamente causaba eventos paranormales en los alrededores de los bosques. Secuestraba niños y había muchas desapariciones por que se ligaban con las apariciones de la bruja. Es una película que está en el formato de metraje encontrado, que son estas típicas películas que están grabadas desde una perspectiva en primera persona de una cámara. Es decir, estamos viendo en todo momento lo que registra una cámara. Es una película de terror y es una de las películas de terror que yo he visto a lo largo de mi vida que más me ha impactado. Es una de las películas de terror que más me gusta, una de mis favoritas de hecho. Es por eso que la quise proponer. Como estamos en el mes del terror, y en el Halloween, luego conversábamos en el último capítulo de que sería esto, bueno, de que hablemos sobre películas de terror hasta que termine octubre. Y claro, podríamos estar hablando de cosas que son más recientes como Saw o como... ¿Cuál es esta otra? Talk to Me, Exorcista. Talk to Me, El Exorcista, claro. El problema es que, por ejemplo, yo no he visto todas las películas de Saw. Y El Exorcista lo vi hace tanto tiempo que tendríamos que ver de nuevo todo Saw, tendríamos que Yo ver creo de nuevo El que. Exorcista. Yo creo que de Saw como que eso sí que da como lo mismo. Es como. Y como que todas las películas en la misma película, así que... Pero sabes que le ha ido bien y tiene buena crítica la última. Sí, creo que hay que ver En como la general. primera. Hay que ver, creo que la primera y después puedes ver Saw X. Claro. Sí. Pero ya, volviendo a Sí. La Bruja de Blair, eh, yo creo que me gustaría conocer, chicos, qué les pareció, porque yo ya la había visto, Cristóbal, creo que tú también la habías visto antes. Sí, yo la vi, hace varios años. Obviamente, el proyecto de La Bruja de Blair en su momento fue un espectáculo mediático Fue bien un evento, interesante. Claro, fue el desencadenamiento de un evento que no había ocurrido antes, pues, ¿cachai? Al menos no en claro. esta magnitud. Porque la película se postula desde el punto de que era real, ¿cachai? Que era un documental encontrado, en donde nosotros encontramos esta cinta de estas personas que desaparecieron y se postulaba que era una cinta real, ¿cachai? En los tiempos donde el internet estaba recién creciendo, estaba recién apareciendo y la gente no sabía. La gente que es boomer ahora era la gente que estaba surfeando en el internet en ese entonces, pues, ¿cachai? Entonces ahí uno creía básicamente cualquier cosa, pues. Y era un poco más difícil era un poco más fácil que te engañaran con esas cosas porque no estábamos aún acostumbrados a una explosión mediática de la que tenemos ahora, pues, ¿cachai? En mi opinión particular, ustedes saben que a mí me carga el terror, no me gusta, eh, así que me gusta esta película en sí por la manera creativa que tiene de desarrollarse, pues, ¿cachai? En mí en lo personal me desagrada todo lo que sea sangre, vísceras y cosas así. No soy particularmente seguidor del género, pero esta me encanta porque el suspenso que tiene está muy bien creado, pues, ¿cachai? Funciona de una manera que va acelerándote y yo siento que está demasiado bien hecha. Se supone que los actores eh, estuvieron mucho en improvisación, la producción fue bastante dura con ellos. Hay un montón de teorías, un montón de cosas que hablar de la película, así que si bien la película ya tiene una trayectoria más que ganada, no es por nada.
Sí, la película de hecho hay mucho que hablar sobre la producción de la misma. Mm, Porque la película fue, la campaña de marketing de esta película es demasiado inteligente, es demasiado lista. Lograron crear el ambiente mediático para que su película se convirtiera en el éxito de taquilla que fue. Y fue un trabajo completamente minucioso, arduo, pero lograron desarrollarlo de una forma que no voy a decir que no dio frutos. Crearon una película de terror que no solamente fue un éxito en taquilla, una de las películas que es más rentable considerando el poco presupuesto que tuvo inicialmente, que si no me equivoco fueron $60.000. Eh, Esta película también se convirtió en un icono del género del terror y popularizó este formato del found footage, el metraje mm. encontrado. Eso que creó un lenguaje, creó una nueva forma de demostrar de así se pueden hacer películas de terror. Y después llegaron como 1 millón de gente a copiar, porque era muy barato. VHS, REC, Actividad Paranormal. Bueno, yo, Claro. por mi lado, esta es primera vez que veía esta película. Eh, a mí nunca he sido buena para las películas de terror. Y no sabía más o menos qué esperar, porque si bien mi experiencia, por lo menos con fan footage, yo quedé traumadísimo cuando vi de chico Actividad Paranormal. Así que era como la wea más terrorífica que me había encontrado en el mundo, así, era una cuestión que me dejó muy traumado en su momento. Entonces no sabía más o menos qué esperarme, porque esta película igual es bastante antigua, del año 99. Y al verla quedé muy impresionado con la producción de las películas. O sea, eh, era como muy verosímil, era un encuentro que me podía creer todo realmente, me podía creer que las actuaciones de los personajes, que eso como que me diría esto están improvisando, esto es un guión, es como que me estaba preguntando así como está tan bien hecho que no sé realmente si están improvisando, si estos son actores o son como gente que encontraron y que son muy buenos como para hablar de forma natural enfrente de la cámara, no sé, me lo cuestioné bastante. Ahí después me decís, eh, em, creo que también se siente como algo alcanzable. Eso es como una cuestión que me inspiró un poco como viéndola. Es como, esto no es tan lejano a algo que es capaz de hacerse aquí, por ejemplo, con un presupuesto bastante reducido como se hizo allá en Estados Unidos. Claro que ahora sería, no podéis como hacer lo mismo, porque llegar y hacer lo mismo hasta ahí fue revolucionario por su tiempo. O sea, se siente que es de su época. No es tan sencillo como, oh, es una receta sencilla y copiémosla. O sea, es como de la época. Y eso yo creo que también es más, yo creo que ha envejecido más y ha envejecido de buena forma, pero para mutar a una cosa más de suspenso y terror psicológico que una película de terror en sí, porque yo encuentro que no da miedo la película en sí. O sea, obviamente quizás si estáis como en la mentalidad de esa época, de creerte el marketing y de verla así como, "Oh, esto parece que es real", y como creértelo, yo creo que sí, pues en su momento era como revolucionario, pero obviamente ahora lo que hace esta película se ha perfeccionado después de 20 años, entonces... eh, pero de todas formas, eso, incluso si le quitáis lo terrorífico, como los elementos paranormales, funciona súper bien como una película así como de... Una película de descender ¿cómo se llama? De descender en la desesperación, en la locura de estos personajes. Un arco de involución. Claro, funciona muy bien de esa forma. Incluso si le quitarais todos los elementos paranormales y que fuera solamente esta gente perdida en los bosques, dando vueltas y que se están volviendo locos, se empiezan a quedar sin comida, se empiezan a hablar entre ellos, que seguramente era alguna película así que en este momento no me puedo acordar. Pero, o sea, creo que funciona muy bien en todos los aspectos y ha envejecido muy bien en mi opinión. Y también al verla se notáis el tiro, o sea, encajan un montón de ciertas cosas que he podido ver a lo largo de los años, que es como, se inspiraron en Blair Witch Project para hacer X cosas, que es como que lo notáis el tiro, como que de acá sacaron la idea, ¿cachai? Y hay cuestiones de imágenes directas, no sé, me está sin intentar spoilear mucho, que no me haya dado cuenta, uno de mis juegos favoritos, por ejemplo, Resident Evil 7,
Y el comienzo de Resident Evil 7 es como que ahí sacan como frames directos de esta película casi. Especialmente si han jugado Resident Evil 7 hay unas escenas que son en primera persona en una cámara, como que te encontraste unos VHS y estáis viendo como la perspectiva en primera persona en una cámara. Y hay momentos que son sacados 100% directo de esta película. Y no sé si notas cómo esta película influenció mucho del horror que vino acá en adelante. O sea, y eso habla de un gran hito en el género del terror. En la historia del cine también. Exacto. Yo quería, de hecho, decir lo mismo que tú, de que ahora que la veo por segunda vez y he tenido como el tiempo para poder reflexionar más sobre ella. Es una película que, al igual que como conversábamos antes entre nosotros, con todo en todas partes al mismo tiempo, de que era una película que con pocas locaciones podía lograr tanto, una película que, claro, con un poco menos de presupuesto, pero se podía haber hecho acá en Chile, por ejemplo. Una película que podría ser inspiradora para jóvenes cineastas que podamos hacer cosas extraordinarias con poco. Acá es lo mismo. Esta película es el claro ejemplo de cómo con algo tan minimalista puedes lograr bien algo tan extraordinario, y también con un poco de ingenio. Y la verosimilitud. También concuerdo completamente contigo. Esta película, si bien el found footage se propone como un formato de terror que a través de la primera persona de esta cámara trata de darle más credibilidad y verosimilitud a lo que está sucediendo. Esta película lo logra, pero con creces. Esta película, tanto desde las actuaciones como desde la puesta en escena y desde la historia, logra una verosimilitud que no he podido ver reflejada en ninguna otra película de horror. Sin desmerecer a otras películas de horror que he visto, pero no... Si bien siguen siendo excelentes historias, no alcanzan esta cuota de verosimilitud y de realismo que alcanza esta película. Y aquí volvemos con lo del ingenio. Los directores, que son, los anoté aquí, el Eduardo Sánchez y Daniel Myrick. Ellos, ¿cómo decirlo? A los actores no les entregaron un guión de por sí. La película se trabajó con una pauta. Ellos tenían como ya, nos gustaría que ocurrieran estas cosas y cómo las vamos a ir segmentando. Entonces, a los actores les daban un GPS para que supieran a qué localizaciones del bosque tuvieran que llegar. Y cuando llegaban a ese lugar es donde tenían que acampar. En ese lugar les tenían unos rollos de película que adentro tenían como notas con los nombres de cada uno de los actores, que por cierto, para también aportar más verosimilitud a la historia, se llaman como sus nombres reales. O sea, la actriz es Heather, él es Mike y él es George, y el otro es George, en la vida real. Entonces tenían sus nombres y cada uno tenía notas personalizadas, como, mira, en este momento tú estás empezando a sentirte inseguro porque Heather no sabe leer bien el mapa. En este momento tú vas a empezar a tener conflictos con Heather porque Heather no quiere asumir de que está leyendo mal el mapa, y así. Y no podían compartir las notas con ningún otro, eran completamente personales. Ningún actor sabía qué es lo que el otro le estaban solicitando. Y cada vez que ellos acampaban, el equipo de producción estaba a algunos metros escondidos también en el bosque y los iban siguiendo. Entonces, cada vez que tenían estos sustos por las noches, era el equipo de producción. Empezaban a romper ramas, tiraban ramas, y cuando se escuchaban niños, por ejemplo, tenían unas grabadoras con sonidos de niños que los grabaron de un parque. Interesante método de producción, no sé, como claro, intentar capturarle quizás la verosimilitud, intentar como recrear las condiciones que estás intentando ficcionalizar. Interesante. Exactamente. Y cuando estaban haciendo el casting para la película, ellos en el anuncio decían que eran roles muy demandantes, eran roles que tenían grandes niveles de improvisación, y que tenían que pasar al menos
de unos 8 días en el bosque. O sea, hicieron que los actores pasaran todo ese tiempo en el bosque. Si bien el equipo de producción les dejaba también en los puntos del GPS alimentación, comida, cada vez les iba dando menos. Cosa de que no iban a morir de hambre, pero sí iban a empezar a sentir hambre, sí iban a empezar a sentir más fatiga, sí iban a empezar a sentir más cansancio. Y obviamente no es tan inhumano como parece, porque esto lo conversaron previamente. Chicos, les vamos a ir dejando menos comida para que lo tengan presente, pero si bien funciona mucho entre el límite del mutuo acuerdo y el desconocimiento, lograron generar las condiciones dentro de esos límites para que los actores pudieran tener la experiencia más real posible. Jugaron también con el desconocimiento. Esto no es un spoiler muy grande. En cierto punto de la película, el segundo camarógrafo, que está con la cámara de 16 milímetros, Josh, desaparece. Heather y Mike no sabían que Josh iba a desaparecer. Entonces la sorpresa de que ¿dónde está? Era genuina. O no sabían que de repente con el GPS los estaban haciendo ir en círculos, tampoco lo sabían. O sea, la sorpresa es que ya estuvimos acá, es completamente genuina. Y ninguno de los tres, si no me equivoco, sabía de la casa del tercer acto. No voy a decir más de esa casa porque... Igual es un poco tarde para spoiler, ya como Sí. que... Bueno, sí, 20, ya si la 24 película años. tiene más de 10 años. Tiene más de 23 años. Claro, no, un poco tarde el spoiler. Ya, spoiler. Hay una casa abandonada en el bosque en el tercer acto. Tampoco sabían de la existencia de esa casa, que es donde se desarrolla todo el desenlace de la película. Es terrible esa casa. A mí me encuentro bastante... Que estaba esperando, quizás pensando como las películas que han venido después. Por ejemplo, esta Grave Encounters, que esa también la he visto, que están en un manicomio, si no estoy confundiendo las películas. Sí, esa es. Que hay como un montón de monstruos y de repente se aparecen cuestiones en el techo cuando al principio de la película estaban describiendo como qué era la bruja de Blair y estaban entrevistando a los locales, como que estaba pensando que iba a aparecer ese mono en algún momento de la película. Y qué sé yo, capaz que en algún frame, si lo friseáis aparece, pero por lo menos yo viendo la película normal no vi nada, no vi ningún efecto especial, no vi ninguna cosa, entonces al final lo hace... Eso sí que al final lo termina siendo verosímil, porque claro, tenía una película que dice, oh, esto es real, pero después te aparece un demonio, ¿cachai? CGI, es como que Sí, y po. por último, que ahí, si te la estáis creyendo, a menos que seáis como demasiado... ¿Cuál es la palabra? Alguien que se cree todo, como una persona... Claro, una persona muy crédula, como que, oh, es real. Cualquier persona se daría cuenta como que si es que te la estáis creyendo hasta ese momento, es como que acá cagué. Pero acá no, pues acá nunca se rompe eso, pues siempre, nunca ves nada. Todos los sustos son, claro, la cámara misma, los efectos de la cámara, el bajo FPS con el ruido digital y nomás piedras y pedazos de ramas. Tierra. Esos son los sustos, así como es todo como claro en el guión, la situación. No es en un frame terrorífico, en un monstruo que alguien del departamento de arte tuvo que cranearse por un año intentando diseñar, no, pues como solamente su gestión, que al final creo que si no me equivoco la primera actividad paranormal también es igual. Al final todo el efecto especial eran como un cable una línea de pescar para cerrar las puertas. Creo que no hay ningún efecto especial también en esa película tampoco, si mal no recuerdo. Que después al final, a medida que las películas han sido exitosas, las películas de terror en general, hacen secuelas, qué sé yo, y ahí sí les ponen ahí como un monstruo CGI, efectos especiales, pero por lo menos para las primeras hace como que te lo vais a creer más, porque realmente es como es la cámara nomás, es el archivo de video y eso es lo que es. No hay una cosa extra que te puedas sacar de ahí si es que, o sea, no sé si me logro explicar bien, que se logra mantener esa verosimilitud. Es que juegan con el concepto de que el horror, de que nosotros como seres humanos de forma involuntaria le tememos siempre a lo que es desconocido. Por eso siempre se sugiere más cuando uno aborde terror como género,
que aquello que es el horror que tú estás trabajando nunca lo podamos ver, o lo podamos ver lo menos posible, para que la imaginación de cada persona haga ese trabajo. Claro. Porque todos le tenemos miedo a distintas cosas. Yo creo que si el terror individual de cada ser humano se pudiera manifestar, se manifestaría de tantas formas diferentes. Entonces, cuando tú no conoces cómo la entidad o el horror en sí se ve, tú te lo imaginas. Me recuerda, estaba viendo hace muchos años vi una entrevista, creo que era con una entrevista del director del Conjuro 1, que si bien el Conjuro 1 a mí me cagó de miedo cuando lo vi en su momento, encuentro que la escena más terrorífica es una escena en la que están las dos niñitas, creo que eran dos niñitas, o una niña y un niño, no me acuerdo, la vi hace muchos años, que están en su pieza y la puerta se abre y una niña empieza a decir, hay alguien detrás de la puerta, que está hay una puerta, hay como una luz que viene desde afuera, está la puerta y detrás de la puerta hay una sombra, oscuridad total. Y la niña se queda mirando, hay alguien en la sombra. Y la cámara se queda ahí como por un minuto completo, los niños mirando hacia la sombra. Y como que en la sombra como que uno puede ver algo. Y esa escena es terrorífica. Y el director decía, acá no hay nada. Y no hicimos ningún efecto, nada, no hay nada, es sombra nomás. Pero uno empieza a ver algo como una figurita ahí en la sombra. Y al final, eso incluso una película de más presupuesto y todo, pero eso es como una herramienta muy conocida en el cine del terror, que al final a veces no mostrar algo hace que la imaginación llene ese espacio. Exactamente. ¿No recuerdas eso sí? Si es que en esa escena había, por ejemplo, un crescendo de violines. Creo que sí, o sea, la vi hace muchos años, no me acuerdo en este momento, pero creo que sí. Que es igual es un artificio que te maquina un poco la mente. Pero en esta película no hay música. Solamente hay música en la última escena. Pero la mezcla de sonidos son ramas, son gritos. Logra crear esa ambientación solamente con sonidos de la naturaleza, sonidos del ambiente donde ellos están. Así que creo que es un ejercicio demasiado, pero demasiado bueno. Me habías mencionado algo que me recordó también, Gabriel. Lo de la imagen. Porque... Lo de la bruja, disculpa. De que nunca vemos a la bruja. Y si bien eso estaba contemplado en la naturaleza del proyecto, o sea, ellos no querían mostrar a la bruja, precisamente para eso, para que los actores le tuvieran el miedo a una fuerza desconocida. Sí querían mostrar un poco de ella como en un frame. Y por accidente no resultó. ¿Por qué? Porque a los actores les enseñaron a utilizar elementos audiovisuales. Heather tuvo que aprender a ocupar una High 8, Josh tuvo que aprender a ocupar una 16 milímetros. De hecho, por eso cuando entrevistan a la loca del principio, está desenfocado porque de verdad se equivocó calculando la profundidad de campo. Y el Mike tuvo que aprender a ocupar el DAT, el elemento para registrar sonido directo. Porque la High 8 tenía sonido de la cámara, pero la 16 milímetros no registraba sonido, por eso tenían que andar con un sonidista. Ya pues, entonces, cuando el equipo de producción, también por sorpresa, les empieza a mover la carpa en la noche y salen así despavoridos al bosque, tenían a uno de los directores disfrazados como con una cuestión blanca, una máscara así, y la idea es como que por donde iban a ir corriendo los actores se apareciera de la nada, para que se viera como por un frame, como que la cámara tenía que panear cuando Heather grita aterrorizada, y iba a ver como un frame, como una figura blanca en el bosque, pero el actor salió corriendo y se le olvidó panear. Entonces nunca se vio como ese frame de bruja. Yo creo que mejor, eso fue un acierto, un accidente completamente fortuito. Pero de verdad es como... Es que esas son la clase de cosas que no podéis falsear, pues no le podéis decir a alguien así como ese sentimiento real de miedo, de terror, ¿cachai? Y la cámara que sale, eso es demasiado intuitivo como para replicarlo. Por eso no es tan sencillo replicar esta película. Si bien es sencilla de hacer,
replicar la misma escena, la misma esencia, el tema del dispositivo, el grano, obviamente mientras más pasa el tiempo mejor envejece, pues, ¿cachai? Porque el tema de lo Claro. digital hoy en día es distinto. En ese entonces el tema del grano de la película le da un poco del matiz, ¿cachai? Que no se puede lograr con el digital. No, además que, claro, nosotros cuando ellos están corriendo vemos tierra, porque cuando uno está corriendo despavorido, ya uno va a mirar para allá. Chuta, ¿qué aterrorizó tanto a Heather? Pero uno va corriendo, uno no va a panear con la cámara. No, la cámara va a seguir con tierra, con los pies. Así que eso hubiera roto, creo yo, un poquito el sentido de la verosimilitud que estaban construyendo. Eh, Dame un segundito, acá había notado algo que quería mencionarlo. Porque siempre, porque nunca encuentro, aquí está, que tiene que ver también con cómo construyeron todo esta mentira, esta gran y vil mentira para que esta película le fuera tan bien. Porque tú me habías comentado de este documental como de 44 minutos, antes de que empezáramos el capítulo. ¿Cómo era? Shadows of the No, Blair Witch? Curse of the Blair Witch, como la maldición de la Blair Witch, De la bruja de Blair. Mm. si no me Ya, pero equivoco. resulta que ese es un documental falso, completamente falso, que ellos hicieron para que se empezara a difundir el mito de que esto era real. Porque en la grabación total, todo el metraje que ellos tenían fue de 19 horas, si no me equivoco. De esas 19 horas hicieron un corte de 2 horas y media, que lo empezaron a probar en funciones de prueba, en festivales, y finalmente terminaron con la versión de cines que es de 1 hora 30, 1 hora 20 y tanto. Pero utilizando pedazos del metraje que no utilizaron, armaron un documental falso. Un documental falso para que la gente que se metiera a la página viera como, miren, aquí están los expedientes policiales de las desapariciones de este pueblo que se le atribuyen a la bruja. Miren, acá están estos informes periodísticos, miren, acá hay pedazos de este documental, bla, 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 miren, tenemos los permisos para distribuir este metraje aterrador que pudimos recuperar del bosque. O sea, fue algo que fue planeado minuciosamente para que mediáticamente y por el boca a boca se empezara a difundir la leyenda de la bruja de Blair y la desaparición de estos supuestos 3 estudiantes de cine. De hecho, a los actores les prohibieron que tuvieran apariciones públicas por un tiempo. Cosa de que la gente pensara que efectivamente estos tipos están perdidos. A la mamá de Heather le mandaron cartas, muchas cartas. Gente le escribió como sus condolencias porque de verdad pensaban que ella había perdido a su hija. O sea, el nivel... Esto es un evento cinematográfico, así como lo fue, no sé, Spider-Man No Way Home y Avengers Endgame en su momento. Este fue un evento cinematográfico que tuvo esas repercusiones. Y eso no es algo que uno vea constantemente después de ver una película. Eran otros tiempos, eran otros También, tiempos. La Claro. gente era más sencilla, el horror era más sencillo. Las películas, si tú veías en perspectiva, son otra cosa. Pues las películas de terror de los 80 son diametralmente distintas a las de ahora, pues, ¿cachai? mm, Entonces la gente era más ingenua, la gente igual era más preocupada, ¿cachai? Un poco más tradicional, entonces la desaparición era Claro, o sea, mucho más creíble. Hoy en se día nadie cree nota. nada. Bueno, yo creo que hay hartas cosas que confluyen ahí. Primero, efectivamente era el cambio del siglo, el inicio de la expansión del internet, donde efectivamente la gente como que si está en internet debe ser cierto, o sea, la gente se quería cualquier wea. sí. Salió con justo en el momento perfecto. Hoy día creo que será quizás una pregunta para más adelante. ¿Será posible replicar algún tipo de sentimiento similar con el terror hoy? Pero bueno, eso quizás se los pregunto para después. Y también esta película efectivamente es como una de las primeras películas de quizás podríamos llamarlo horror moderno, que es como que después de esta película hay un cambio de antes y después. De que todas las Sí. películas de acá en adelante, si bien, bueno, no todas, pero de acá en adelante se forma un horror muy inspirado por Blair Witch y que de antes era un horror diferente.
basado en los slashers o en películas como, no sé, las películas de Romero, de John Romero, si no me equivoco, de las de zombies, de Night of the Living Dead y todas esas películas de esa época. Que eso era como el terror quizás de antes. Y claro, hasta los slashers revolucionaron ese horror y después llegó esta película que volvió a revolucionar. Y después junto con otras películas de los principios de los 2000, o sea, fue como el nuevo cambio. Y que también ese estilo de horror, como de esa tensión, también se pasó después a las películas no que son falso documental, sino que también como ese estilo de horror también pasó a películas de ficción, totalmente ficción, pues como que sé yo, el Conjuro y todo esto, que como que tomaron las lecciones que se aprendieron aquí. Claro, exactamente. Y como tú dijiste, esta película inspiró muchas sagas, muchos videojuegos, inspiró literatura. O sea, imagínate, esto surgió como un proyecto independiente, completamente independiente. Imagina, yo creo que cualquiera de nosotros, yo no imagino creando, no sé, haciendo una película pequeña y que de repente, aparecieron 7 libros, están haciendo 3 videojuegos. No, puta, yo estaría re feliz. Esperemos que algo así suceda en algún momento. Pero yo estaría re contento si algún día pudiera hacer una película de este formato. Porque soy muy fanático del fan footage. Vi Grave Encounters, ¿es cierto? Creo que vi las 2 películas, pero hace años atrás. He visto todas las de VHS y estoy emocionadísimo por ver VHS 94, que es la que va a estrenarse pronto. Bueno, ya se estrenó en Estados Unidos, si no me equivoco, pero no hay fecha de estreno para Latinoamérica aún. Actividad Paranormal también me gustó mucho en su momento. Quiero ver la saga REC, que también está, una saga española, antes de los remakes, que también está en metraje encortado. Hay una película de superhéroes que se llama Chronicle, que también está en metraje encortado. Sí. Claro, soy muy fan. Bueno, igual, o sea, estaba pensando un poquito, no sé si interrumpirte, quizás no, dale. Cambie un poco el tema, pero eso, o sea, es como un cambio de era esta película, que si bien como quizás en su momento El Exorcista quizás fue esa película, o no sé, Vértigo, por ejemplo, antes de eso, Vértigo creó una era, El Exorcista creó una era, que bueno, El Exorcista sigue siendo como la película de terror quizás que más ha influenciado en el mundo. Pero después llega esta, y quizás no sé si es que más reciente, no sé, quizás si es que ha habido otro cambio, quizás el Conjuro, todas las películas de terror de hoy como que al final se basan en esa, pero claro, lo que es como un cambio, un inicio de una era al final. Yo creo que, a ver, debo admitir que yo no soy un erudito en lo que respecta al terror. He visto hartas películas de terror, pero no me he nutrido lo suficiente de películas a lo largo de distintas épocas como para poder ir identificando un patrón. Pero sí, me atrevería a decir, y si estoy equivocado díganme, o alguna persona en los comentarios díganme que estoy siendo un mero ignorante. Yo diría que después de la era slasher y del inicio de los 2000, considerando esta película, claro, se instauró, El Conjuro se estrenó, si no me equivoco. Un segundito. Una cosa, creo que recién dije Vértigo, creo que me referías Psicosis. Creo que dije Vértigo, pero sí, me referías a Psycho. Dale. Oye, fue en esa película. En 2013, cuando aparece El Conjuro, aparece esta norma, porque antes se habían popularizado los universos cinematográficos con Iron Man en el 2008. O sea, estaban construyendo esa popularización, porque en 2012, claro, el año anterior había salido Avengers, ya se había instaurado en el imaginario colectivo la idea del universo cinematográfico. Entonces aparece El Conjuro y todas sus secuelas posteriormente y películas que están ubicadas dentro de su propio universo con los Darren, y se va creando como dentro de lo que es el cine comercial, se va creando una nueva norma de lo que es el terror.
utilizando la estructura básica de las películas del Conjuro. Yo creo que ahora está apareciendo una nueva ola de horror que está poco a poco dejando atrás como esa nueva norma que había instaurado el Conjuro. Que empezaría con, no sé si con La Bruja, pero sí con películas que van de la onda de La Bruja, de The Witch. Loco, yo me pregunto qué pasa con las películas porque no teníamos estrenos de nada, pero de terror tenemos estrenos. Hay caleta de estrenos de terror, Que son po. baratos. De hecho, solo hay terror. Que son baratas las películas, son muy baratas de hacer. Y es difícil perder plata con esas películas casi. Porque Claro. son muy baratas. Y siempre recuperan Ya son- su presupuesto muy rápidamente. Así como, ¿será solo eso? Porque la economía igual hacer una película de terror no es necesariamente algo barato, ¿cachai? Sobre todo hacer algo como... Es que las películas de terror siempre en el cine tiene que haber una película de terror en cartelera, siempre, todo el año, porque es como parejas que van al cine, vamos al cine, película de terror, ¿cachai? Es como una cuestión que está instaurada en nuestra cultura. Es como una película de terror en el cine es como una cita súper no perfecta la palabra que estoy buscando, una cita súper establecida, ¿cachai? Que sirve para estar cerca de la otra persona, entonces la gente va, tiene que siempre haber películas de terror. Y además que tiene una audiencia que es muy establecida, que va mucho, va siempre a las películas de terror. Gente que le gusta y va a películas de terror. Que no va a ver muchas otras cosas, pero va al terror. Entonces al final yo creo que eso siempre es como un mercado que está ahí constante. Hay una audiencia bastante grande que va a ver todo. Y después siempre hay una audiencia que necesita que siempre, no importa cuándo, tiene que haber una película de terror siempre en cartelera. A los cines les sirve, a los estudios les sirve, siempre hay una audiencia constante todo el año, en todos los países del mundo realmente. ¿A qué creen que se debe ese fenómeno? De que a nosotros como audiencia, a nosotros como seres humanos, nos guste consumir un prototipo de historia que por su propia configuración natural tiende a ser una experiencia ingrata. Pero no ingrata en el sentido de que no puedas disfrutar la película, sino de que te genera muchas emociones negativas. Te asusta, te tiene al filo del asiento, una buena película de terror, ¿ya? Te tiene al filo del asiento, te va destruyendo poco a poco el ver cómo estos personajes van cediendo a la locura porque no pueden salir del bosque y cada vez los están asustando. ¿A qué creen que se debe que nos guste consumir este tipo de historias, que vayamos al cine a ver películas de terror? ¿Cuál es su teoría? Creo que tiene que ver un poco con la respuesta instintiva del ser humano, así como en el mundo moderno del día de hoy, donde tenemos tan pocos estímulos así como del tipo corre o huye, donde la gente básicamente solo hace estrés y tiene que ir al psiquiatra. Entonces, imagino que las películas de terror para mucha gente son esa carga de adrenalina, ese shot que le da un poco de energía a su vida. Yo en verdad no lo entiendo mucho. No, por lo general yo no necesito esos sentimientos en mi vida, así que no comprendo muy bien a la gente cuando disfruta de esas sensaciones. Me imagino que tiene que ser algo así. Mm. Sí, yo creo que va por ahí, que hoy en día sí, los estímulos son muy constantes y son, claro, muy de satisfacción, gratificación instantánea. Entonces no vamos a ir a arriesgar nuestra vida para recibir. Hay gente que hace eso, hay gente que va y se va al bosque por no sé cuánto a intentar sobrevivir, qué sé yo, a gente que se va a escalar montañas, que le gusta así como el arriesgar su vida, aunque no es que sea, hoy en día las cosas son bastante más seguras. Al final eso es como un pequeñito punto de ese terror, y después la relajación que viene después, de como que pasó y como que sobrevivimos. Eso al final yo creo que va como a algo bien que tenemos metido en nuestro cerebro, evolución, ¿cómo se llama? Que viene de cuando había que escapar de los leones, ¿cachai? Y que si lográis escapar era como tus químicos cerebrales ahí haciendo como bien, excelente, sobreviviste, tenéis que hacerlo de nuevo siempre, ¿cachai? Así como... De hecho,
La base del género del horror, como lo había comentado en el capítulo anterior, es solamente una persona que está siendo, bueno, un personaje que está siendo acechado por una fuerza que desconoce, puede ser un monstruo, puede ser otro personaje, puede ser una idea incluso, en un espacio cerrado. Y eso, en la propia base natural del horror, tiene que ver inmediatamente con la supervivencia. Mm. Es algo completamente básico y algo que está vinculado de forma natural al ser humano. Mira, Claro, yo creo. quizás. No, Ujú. termina tu idea. No, no, dale, Es que dale, dale. estamos empezando a quedarnos sin tiempo, entonces quería como Ah, ir ok. a hacerles como una última cerración, una última pregunta. Así que Esa termina lo razón. que decir. No, eso. Yo, el componente más básico en la construcción de una historia que pertenezca a este género es la supervivencia. No necesariamente tienen que enfrentarse a algún monstruo, incluso puede ser hasta un propio pecado, un propio lado oscuro de su propia persona. Pero siempre se trata de sobrevivir. Mm. Bueno, Claro. entonces, quizás para cerrar, volver a las preguntas que le hice hace un momento. ¿Ustedes creen que una película pueda capturar lo que capturó el Blair Witch en su momento? Como eso de creerse el cuento de que esto es real. Sé que hay películas que a veces, incluso hoy día, dicen basan en hechos reales y que son de ficción. No sé, por ejemplo, el mismo El Conjuro, que hay gente que dice, bueno, que el marketing era como esto es real, esto realmente pasó, tenemos a la familia aquí, míralos. Hay una película que no me acuerdo cuál es exactamente, en la que parte con el actor diciendo como, oh, mi nombre no sé cuánto, yo hago al actor, o sea, mi personaje se llama tanto, eh, y le aseguro que esto es real, incluso tenemos como imágenes reales y pone la imagen real al lado de la imagen de la película, en la película misma, así como comparando, mira, esto realmente pasó, así fue. Pero sigue siendo, al final, es toda una construcción. Al final uno puede decir esto es una historia real y no es ilegal ponerlo. Hay una película de terror que no me acuerdo cuál es tampoco en estos momentos, que dice al comienzo de la película, esto es una historia real. Y es mentira. Incluso creo que Encuentros cercanos del tercer tipo, si no me equivoco, dice, esto es una historia real y es mentira. O sea, y que nadie te puede decir nada, no te van a meter preso por decir, oh, esto es una historia real, cuando no lo es. Pero Policía del cine. claro, pero ¿ustedes creen que una película hoy día, en el año del señor 2023, que una película pueda, de alguna forma, no necesariamente que la gente se lo crea, pero captar como es ese terror, como de ese terror que esta película logró capturar en su momento? Sí, pero yo creo que, onda, hoy en día hay como... Quizás Habí... no sea en el cine, quizás sea en otro lado. Exacto. En Totalmente. TikTok, por lo menos con el tema de los lives y con el tema de los en vivo en TikToks, loco, hay unas cosas horribles. Hay unos locos, hay unos güeyes en el bosque corriendo, unos cazando brujas en los montes. Es horrible. En TikTok a veces hay un montón de en vivo, no sé, po, muchas cosas que son en serio, así como series de videos. Y como en TikTok es un tema personal, hay caleta de... Así como de historias de TikTok hechos solo así como a base de fragmentos y a base de lives que van conformando historias. Pues ponte tú, por darte un ejemplo, hace poco veía el TikTok de un argentino que se encontró una casa, que se compró una casa y la casa estaba llena de cuevas y llena de cosas de brujería guardadas, ¿cachai? Muñecos, caras, y el loco fue documentando todo eso. Y hay miles de ejemplos. Y lo mismo, pues, que sea real o no, a nadie le importa. Pues, el internet hace lo que quiere. Mm. Eh, Mi parte de la respuesta es parecida a la del Cristóbal. Sí, absolutamente. Porque como nos enseñaron en estos infames ramos de comunicación que cuando nosotros tres estudiamos los compartíamos con los periodistas, porque por alguna razón nuestra carrera no estaba en la Facultad de Artes, estaba en la Facultad de Comunicación y compartíamos muchos ramos con los periodistas. Eh, ¿En cuál ramo era? Que nos enseñaron lo que era, por ejemplo, que cuando uno aborda
uno aborda la comunicación, no recuerdo cómo se llamaba este proceso, pero uno elige qué es lo que comunica. Por ejemplo, cuando tú quieres comunicarle una noticia a otra persona, tú eliges qué parte de lo que realmente sucedió le cuentas y de qué forma se lo cuentas a esa persona. Entonces, de cierta forma, tu relato construye una realidad para el otro individuo. Una realidad que puede ser completamente diferente a la realidad objetiva. Entonces, los noticieros, por ejemplo, de nuestros canales, se nota que tienen distintas inclinaciones, tienen mayor tendencia a cubrir ciertos tipos de cosas. Cuando cubren ciertos tipos de cosas, lo hacen desde cierta perspectiva en particular. Y entonces las personas que tienen una mayor inclinación, por ejemplo, a consumir ese tipo de... la información a través de ese medio, de ese canal, van construyendo su propia versión de la realidad. Por lo tanto, hoy en día, no sé, lo que pasó con los extraterrestres hace poco, las momias de Nazca, que lo mencionó el Cristóbal, de que hoy esto pudo, o de que esta gente que había estado en la NASA que decía, no, sí, hemos tenido contacto con vida extraterrestre. Pucha, puede ser cierto, puede no ser cierto, a nadie le importa, hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. En nuestra realidad objetiva la realidad objetiva la vivimos nosotros. Y todos nosotros somos subjetividades, o sea, todos nosotros vamos a creer la realidad que nosotros queramos creer. Entonces, si tú sabes manipular las cosas de cierta forma y sabes a quién quieres manipular, vas a hacer que la gente crea lo que tú quieres que crea. Y eso es algo que se ha visto a lo largo de toda la vida. ¿Te están penando? Oye, por favor, tengan cuidado con este capítulo. ¿Por qué? ¿Hay una risa que se escucha de fondo? Hay una... Sí, por favor. Deben ser mis papás, probablemente. Bueno, ya, nos estamos extendiendo mucho. Sí, estamos en el tiempo. Últimas palabras. Véala. Es una excelente película de terror. No la vean. No, lo mismo de la película anterior. Di el No la vean título esperando. para que saquemos clips. Sí, lo hago al tiro. Vean la película, El proyecto de la bruja de Blair, porque es una excelente película de terror, pero no la vean esperando, voy a asustarme. No, véanla por la experiencia, véanla para que puedan experimentar lo terrible que es ver a estos 3 estudiantes de cine caer al hoyo en el que caen por tener esta experiencia que es tan ingrata. Y es algo que le podría pasar a cualquiera. Así que muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Vamos a seguir la próxima semana con alguna otra película de terror. Y espero que haya sido de gusto de todos ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Que ya te despediste. ¿Viste? Ah, Eso lo puta. dejaste. Está Ya, bien. chicos, entonces no, vamos, denle, ustedes. No sé, así que... Pero es que pensé que me estaban dando el paso y ya. Despide el capítulo. No sé. Últimas palabras, Cristóbal. Últimas palabras, Cristóbal. últimas palabras. Pucha, a mí me gusta el terror, pero esta igual está como para verla. Punto aparte, las películas de terror, tengan ojo con ellas, tengan cuidado. El F, los de arriba usan mucho el control de masa en las películas, cachen cómo nos manipulan. Siempre que hay un miedo, nos meten cuestiones, cachen ahora con los aliens. Montón de aliens, proyecto Bluebeam, predicción negativa, tengan cuidado, cachen cómo nos controlan, loco. Así que eso. ¿Qué? Se puso conspiranoico en los últimos Siempre. 30 segundos, Cristóbal. Siempre. Ahí, conspiranoia en las películas de terror, podemos estar todo el día, así que Y para el próximo capítulo le pongo más porque esta era como bien sencilla. Sí. para mí sí, lo mismo que Danilo, una película muy buena, véanla. Si es que no les gusta el horror, como es por ejemplo a mí, que durante muchos años yo me cagaba de miedo, denle con algunas películas, especialmente quizás las más antiguas, son como un buen punto de entrada como para empezar a no lanzarse como por lo más terrorífico de una, pero creo que esta es una película que ha envejecido muy bien y que merece ser vista hoy en día. Así Y que chicos, cineastas, guionistas, lo que sea, ahí hay una película
ahí hay una película, bajo presupuesto, un éxito, con un poquito de imaginación y con 3 huevones en un bosque. Ahí hay una está, clase. ahí está, es una clase, es una maldita clase. Sí, Sí, tal cual. ya. Chao. Adiós, gente. Chau, chau. Bye.